Buenas tardes. Acá estoy usando una presentación que no es, pero bueno, ya no la voy a cambiar porque la corté y me olvidé de cambiarle el título. Justo no pude venir antes, pero agarré la última presentación que es súper interesante y un poco les quería contar mi experiencia. Esta es una evaluación de gobierno en donde sí tuvimos, digamos, un diseño de experimento para evaluar una campaña que requería un cambio de comportamiento importante. Entonces, un poco la idea era presentar el diseño haciendo énfasis en las restricciones y los desafíos que tenemos cuando queremos hacer una política pública. Entonces, en dos slides, esto es un estudio aleatorio controlado súper grande en Mali, que es un país que está en el oeste de África, abajo de Argelia, no tiene salida al mar, y no tienen, es uno de los países con Human Development Index más bajo del mundo, con un montón de conflictos, súper pobre, y iban a cambiar su política de saneamiento rural con una intervención que era súper discutible desde el punto de vista de la efectividad. Y no había ninguna evaluación de impacto seria que permitiera dar cuenta de si se podían gastar estos recursos. Lo que vamos a ver es principalmente el efecto en el crecimiento de los niños, bajo la hipótesis de que una mejor condición ambiental para los individuos, y sobre todo los niños menores de 5 años, permite un mejor crecimiento más allá de cualquier política nutricional que se pueda llevar a cabo. Entonces vamos a ver indicadores de desnutrición y desnutrición crónica en los niños de menos de 2 y 5 años. El saneamiento rural tiene un montón de externalidades para los que somos economistas, entonces además vamos a usar unos juegos de laboratorio que no voy a poder explicar hoy, pero al que le interese me puede contactar por mail. Entonces, la principal contribución de esto, por ahí académica más que de policy, pero esto, digamos, fue el comienzo de una expansión del uso de esta campaña de cambio de comportamiento a nivel regional, que fue importante, es la idea de que existe un link entre la mejora del saneamiento rural y el crecimiento de los niños, que va más allá de que los niños tengan una mejor nutrición, o sea, situaciones de desnutrición crónica y aguda a veces no se mejoran solo con políticas nutricionales. Hablamos un poquito de los canales de transmisión y tenemos distintas herramientas para explicar muchas veces esto que aparece en los experimentos, que es un black box, que sabemos que es la intervención, pero no qué es lo que está funcionando en la intervención. Y de último, lo que se llama ahora, que hay un libro de List que es altamente recomendable, que se llama Voltage Effect. Que esto no es una intervención pequeña o un experimento que puede estar hecho a nivel de una ONG chiquita, lo que se conoce por ahí como intervenciones boutique, sino una intervención de gobierno de alcance regional muy importante. Entonces, el problema grave que tienen en Mali y digamos, en muchos países del mundo desarrollado es la cantidad de personas que ante la falta de letrinas o de letrinas de distinto grado de calidad practican lo que se llama open defecation o defecación al aire libre. Y esto se da en contextos en donde incluso hay subsidios para construir letrinas. El ejemplo más saliente de esto es la India, que tiene casi el 56% de su población rural que recibe subsidios para construir letrinas y se construyen y no se usan. Entonces esto, en principio, requería un esfuerzo grande digamos, para lograr un cambio de comportamiento. Entonces, la campaña que vamos a ver y la que quería introducir el gobierno de Mali y muchos otros países muy pobres que no tenían plata para subsidios y que además no funcionaban, se llama Community Led Total Sanitation o CLTS, y lo que tiene es que es una intervención puramente desde el punto de vista de behavior, y lo que van a hacer es que las comunidades se concienticen sobre su problema de saneamiento, acepten la responsabilidad y se comprometan un plan para mejorar su situación.
No hay ningún tipo de subsidio y una vez que todos construyan y usen sus letrinas, reciben un premio por parte del gobierno. Esto, digamos, era, digamos, cómo fue la intervención. El criterio de elegibilidad era áreas rurales que tenían entre 40 y 70 hogares, con una cobertura de letrinas menor al 60%. Tienen una ceremonia de unas actividades de lo que se llama triggering o de iniciación, y después una actividad de monitoreo muy fuerte del gobierno y de UNICEF. Y finalmente la certificación de que la comunidad tiene y está usando sus letrinas. El lanzamiento de la intervención requiere un cambio de comportamiento a nivel comunitario, un poco lo que contaba Manuel al final en la presentación anterior, en donde va a ser muy importante el líder local, que es político, pero también es espiritual, las actividades de la comunidad, el plan y el arreglo que hacen para ponerse de acuerdo y después el seguimiento para la implementación. ¿Qué es tener este estatus de Open Defecation Free o ODF? Es bueno que cada familia tiene una letrina que tiene una tapa para que no haya moscas. Es de uso exclusivo de cada familia y tiene, ahí en la fotito se ve, una estación para lavado de manos, que es un balde con agua con jabón o ceniza. Entonces, nosotros vamos a ver con un randomized control trial, con un experimento grande, efecto primero en, digamos, que esta intervención, que es puramente de cambio de comportamiento y de abandonar las prácticas de Open Defecation, tenga efecto en construcción y uso de letrinas, otros efectos de salud y después otros resultados económicos que no voy a comentar ahora porque, bueno, me voy a enfocar en los resultados de los niños. Es un poco, por lo menos en principio la intervención tiene bastantes componentes y no podemos nosotros por el diseño aislar los efectos de cada componente, o sea que es más efectivo, pero bueno, es algo que pasa muchas veces en los experimentos que resultan de evaluar una política del gobierno. Entonces, acá están los resultados que vemos. Principalmente voy a comentar los de salud y crecimiento de los niños. Entonces, ¿cómo hicimos la selección de la muestra? Necesitamos 150 comunidades en una región que se llama Curicoro, que es enorme, va desde una parte más húmeda hasta la parte del sur del desierto del Sahel. Entonces hicimos una muestra que era representativa de zonas rurales en la región. En comunidades que tuvieran entre 40 y 60 hogares, fíjense que el promedio de tamaño del hogar en Mali es de 14 personas, porque tienen muchos niños y hay viviendas en multifamilia, y que tuvieran una cobertura de letrinas en la comunidad de menos del 60%. Para evitar la contaminación, teníamos la forma de hacer el muestreo, que se llama muestreo sistemático, systematic sampling. Tomábamos comunidades que estaban más o menos entre 10 kilómetros de diferencia, porque en Mali, en la zona árida en donde trabajamos, era, digamos, una distancia a la que en general no se interactuaba. Seleccionamos 121, teníamos cálculos de potencia para medir el resultado de diarrea en más o menos 600 que eran elegibles. Acá tienen el mapita, es un área muy grande, y estas son las comunidades por área geográfica. Este es el timeline de la intervención. Nosotros teníamos en la línea de base un censo de 4.500 hogares con casi 7.000 chicos menores de 5. Esto fue en abril-junio del 2011. La intervención es entre noviembre y junio del 2011-2012. Y el follow-up en 2013, como esto es un experimento que tiene como principal resultado indicadores de salud y de crecimiento de los niños, hay que adherir a los criterios consort de journals médicos. Entonces, en nuestra línea de base y en nuestra encuesta de seguimiento teníamos que localizar principalmente a gran parte de los mismos chicos que teníamos al principio.
Esa es la muestra con la que vamos a trabajar. Podemos trabajar también con toda la muestra. Los problemas aparecen. En la mitad del experimento hay una invasión de grupos extremistas de Al-Qaeda en el norte, una ocupación francesa. Todo lo que podía salir mal no salió mal, en el sentido de que el gobierno implementó el programa y que la migración a la zona en donde trabajamos era muy poquita comparada con otras zonas, como la capital, Bamako, en donde sí la gente migraba. Tenemos un cuestionario de hogares que va a tener características demográficas o socioeconómicas, un módulo de salud súper detallado con distintas enfermedades infecciosas, antropometría. No sé si en la audiencia hay algún médico o nutricionista que haya trabajado con datos de antropometría. Es realmente un esfuerzo grande capturar estos datos en contextos rurales con chicos pequeños. Y después hay un montón de información que no voy a llegar a cubrir, pero principalmente de capital social, redes sociales y seguridad de la mujer. Como esta es una intervención en donde, y también un poco en relación con lo que decían en la presentación anterior, elegimos creer, bueno, era difícil en nuestro contexto por ahí confiar 100% en las personas que le decían que estaban haciendo y usando una letrina, si venían los encuestadores que dependían de esa intervención. Entonces teníamos una observación directa también por parte de enumerators que no eran o de encuestadores que no eran del equipo, de el uso de las distintas letrinas, materiales, digamos, si se utilizaban, a dónde estaban localizados, si efectivamente cada familia tenía acceso a una letrina, y de prácticas de higiene. Esto es una cosa totalmente de pie de página, pero esto nos llevó a tener un montón de devices o de elementos que por ahí no tenemos no estamos familiarizados, y sí la gente que trabaja en saneamiento, como por ejemplo un atrapamoscas que medía la densidad o la cantidad de moscas cerca de la letrina. Entonces cuanto más moscas había, era un indicador de uso, pero de suciedad también, o un medidor de la suciedad de las manos, o una especie de monitor de uso de letrinas, que todos inventos muy interesantes de la Escuela de Medicina Tropical de Londres. También medimos la calidad del agua, porque uno de los canales es que el agua se contamina más fácilmente, sobre todo los pozos que no son muy profundos, y el agua que, digamos, que se almacena, pero que es tocada por digamos, cercanía, zonas contaminadas o las manos sucias. Esto requirió un team de técnicos en química que podía tomar las muestras. Digamos, la metodología que usamos está internacionalmente validada, y ahí está el muestreo, que era un poco distinto al muestreo que hicimos para ver a los individuos y a los hogares. Y después un juego de laboratorio que quedará para otra charla el que le interese, pero la idea era, como, digamos, el tema de las externalidades del uso de letrina. O sea, si yo uso mi letrina, el ambiente está más limpio, entonces si yo sé que mi vecino la va a usar, la voy a usar, pero yo sola no tengo incentivos a usar y a construir una letrina si todo el mundo, si nadie tiene letrinas. Entonces usamos un juego de laboratorio para medir la voluntad de contribución a un bien público. Asignación aleatoria. 60 comunidades asignadas al tratamiento. No tenemos ningún problema de balance. Tuvimos muy poca atrición y no tuvimos una migración en exceso debido al conflicto terrorista en la zona del norte. Resultados. Bueno, estos son principalmente, si a alguno le interesan los trabajos, distintas cosas que hemos estado publicando en el tema. Es un experimento tan grande que pasaron 10 años y todavía seguimos publicando algunas cosas, porque bueno, fue una evaluación bastante compleja, pero pueden ver resultados en salud, otros resultados que tengan que ver más con resultados económicos,
Una comparación de Mali versus otros países en donde hubo intervenciones que no eran de cambio de comportamiento, sino con subsidios para construir letrinas y demás, y una específica de los juegos. Pero voy a comentar ahora los resultados más relevantes en términos de salud y crecimiento infantil. Entonces, el primer resultado interesante es, bueno, ¿qué pasó si la gente efectivamente construyó y usó sus letrinas? Entonces, en el gráfico tenemos que en el baseline, en la línea de base, la cobertura de letrinas era del 35% en las comunidades de tratamiento y de control. Y en el follow-up, las de tratamiento aumentan, digamos, se duplica acceso a la letrina. No llega al 100%, que era lo que se requería, o mejor dicho, llegó al 100% y decayó, porque nosotros medimos los resultados un año después. En el gráfico que está a la derecha, lo que vemos es que los resultados no se derivan solo de algunos outliers en la zona de tratamiento, pero que son, digamos, un mayor acceso a letrinas en todas las comunidades tratadas. Este resultado es importante si uno mira en la comparación con otros países que hacen efectos de campaña de saneamiento rural, los efectos son mucho menores. Después voy a explicar un poquito por qué creemos que es eso. ¿Qué pasa con las prácticas de Open Defecation? Bueno, en general caen en las comunidades de control. Esta era una práctica del 33% de mujeres adultas y hombres, cae a menos del 10% o el 10%, y cae la mitad en los niños. En los niños es una práctica muy conocida y socialmente aceptada, entonces esta caída es importante porque la fuente de contaminación de los niños, del agua de las napas más poco profundas, es un problema grave. Entonces cualquier intervención de cambio de comportamiento de esta problemática tiene que incluir a los niños. Otros indicadores del cambio de comportamiento, excrementos humanos es más o menos un 50% menos probable de ver, el excremento de los animales no, y eso es un problema. Las letrinas están más limpias, tienen en general jabón y agua, también están cubiertas y hay menos moscas precisamente por la tapa. Y hay mejores indicadores de lavado de manos con jabón o cenizas. ¿Qué vemos cuando vemos diarrea u otras enfermedades infecciosas? Este cuadro, lo explico rápido lo que significa, donde está el 1, es que no hay diferencia estadísticamente significativa entre las comunidades de tratamiento y las comunidades de control para diarrea, vómitos, fiebre, tos, congestión, problemas para respirar, dolor de oído o moretones. No pasa nada si le preguntamos a la gente hace 2 días o 2 semanas, que son los periodos que se usan para medir estos indicadores, y esto se medía para los niños menores de 5 años. O sea que no tenemos un efecto en salud, que era un poco el prior que tenían tanto los que financiaban la evaluación como los que implementaban esta intervención. Así que esto fue una especie de disappointment o de problema, no de problema, pero realmente era algo que no esperaban. Pero sí lo que vemos es una mejora importante en los indicadores de crecimiento de los niños. La definición de stunted, que es cuando la talla para la edad está, indica desnutrición crónica, cae un 13%, los que están severamente desnutridos cae un 26%. Esto lo vemos en chicos de 1 año, 2 años y 3 años, que después ya tenían 3 y 4 años, perdón, 3, 4 y 5 años cuando lo medimos.
cae un poco los que son desnutridos agudos, y se reduce la mortalidad como causada por diarrea, pero esa cifra es relativamente chica, porque tuvimos, afortunadamente, hubo muy pocos casos de mortalidad por diarrea o por deshidratación. Un comentario sobre la seguridad de las mujeres. Cuando hicimos las preguntas sobre la seguridad de las mujeres, aumenta el sentimiento de sentirse más seguras, y no tenemos ningún cambio en la oferta, en la participación laboral o la asistencia a la escuela. No hay un cambio en el conocimiento o en las percepciones, o sea, la gente sabía que su comportamiento era negativo en términos de bienestar para niños, pero entendían también que estaban en una situación en donde si no se ponían de acuerdo era difícil actuar y saltar al equilibrio bueno o deseable de alta cobertura de letrinas. Sí aprenden cuando hablan entre ellos o en la ceremonia de presentación de la intervención el costo en el caso de Mali era un costo que era más que nada tiempo, porque los ladrillos los hacían ahí, eran ladrillos de barro, o sea que es el tiempo de los hombres que tenían que dedicarle a hacer esta letrina, que es de muy bajo costo. La intervención servía para coordinar acciones, y eso creo que era el efecto más importante. ¿Cómo interpretamos los resultados? Bueno, esto, digamos, hubo un aprendizaje más que nada de la ciencia, ¿no? De nosotros, desde que se publicó los primeros resultados hasta el día de hoy. Era un poco que muchas personas que tenían experiencia médica, no yo, que soy economista, ¿por qué veíamos un efecto en crecimiento, sobre todo en talla para el peso, talla para la edad, perdón, height for age, sin un efecto en diarrea? Era medio como una especie de puzzle para nosotros. Entonces lo que pensamos es que el saneamiento puede afectar el crecimiento de los chicos mediante otros canales que no sean diarrea. Y el primer canal es lo que se llama hoy Environmental Enteropathy, que es ahora cuento lo que es, pero en ese momento se llamaba Tropical, creo que después pasó por el manto de la Politically Correctness y se cambió a Environmental, que es una condición no clínica que daña la absorción de los intestinos y que se cree que está causada por una gran exposición a ambientes contaminados con materia fecal. Entonces, y esto, digamos, retrasa el crecimiento en niños y en animales. Entonces, nuestra intervención, que se llama CLTS, puede reducir esta contaminación fecal en el ambiente, reduciendo la enteropatía ambiental y la desnutrición. Hoy, hace un poquito menos de un par de años, hay test en donde podríamos haber, digamos, si esto lo tuviéramos que hacer hoy, podríamos haber detectado con un test de orina si algunos markers de esta enfermedad estaban presentes o no. Pero en ese momento no. Y sí vemos el cambio de comportamiento en una caída fuerte de la defecación al aire libre para chicos y adultos. La idea un poco en nuestra explicación es que este tipo de intervención lo que trabaja o funciona porque permite mejorar la capacidad de las comunidades para acciones colectivas. Y esto un poco tiene que ver en la literatura con cómo podemos usar experimentos de laboratorio para medir algunos resultados que nos interesen en las intervenciones. En este caso era interesante medir el nivel de cooperación adentro de la comunidad, y trabajamos con expertos en juegos de laboratorio para poder medir eso. Algunos pensamientos finales, que ya me pasé de mi hora. La intervención fue altamente exitosa en un contexto difícil políticamente, complicado, y demostró que, bueno, digamos, que cualquier política pública requiere de un liderazgo del gobierno y recursos humanos, porque esto requería más recursos humanos que recursos económicos.
la presentación duraba media hora, así que no tengo mucho tiempo para mostrarles los videitos de cuando UNICEF y el gobierno lanza la intervención, en donde hace que la gente de las comunidades se sienta asqueada, tocada en su dignidad por el hecho de vivir en un ambiente contaminado, hagan compromisos para construir sus letrinas y eliminar la defecación al aire abierto. Pero no llegaron a una cobertura universal y no hay ningún indicador de mejoras en la calidad de las letrinas. Esto, digamos, si hay alguno que sabe de saneamiento, hay como una especie de escaleras en la calidad de las letrinas. Estas se llaman letrinas básicas no mejoradas, que básicamente son un pozo en la tierra con las paredes. Ninguna comunidad hizo un upgrade hacia una letrina de mejor calidad que esas, probablemente porque las comunidades son muy pobres y no hubo un seguimiento en ese sentido. Es interesante que no haya impacto en enfermedades infecciosas como diarrea, pero sí la mejora en la desnutrición. Y como decimos, la enteropatía ambiental es probablemente el canal al que más adherimos o al que más adhieren el personal epidemiológico que permitió hacer esto. ¿Es sostenible? Sí, no, o sea, vemos un aumento grande en el uso de letrinas, no llegamos a cobertura universal. Realmente el seguimiento que íbamos a hacer 2 años después no se pudo hacer porque siguen los problemas políticos y terroristas en Mali, hubo golpes de Estado, y realmente es muy difícil que a nosotros como investigadores nos dejen entrar y que los donantes que financian este tipo de experimentos nos financien. Entonces, bueno, no sabemos cuán sostenible fue. El gobierno sí sigue implementándolo en nuevas áreas. En ese momento, cuando nosotros hicimos nuestra publicación de medicina, salieron 2 efectos de la misma intervención en India y en Bangladesh sin efecto. Digamos, si tuviera más tiempo por ahí podría hablar por qué la nuestra sí tiene efecto, pero las principales diferencias es que las letrinas son muy baratas y realmente la intervención busca este cambio de comportamiento con un componente bastante más importante que lo que habían usado en India y Bangladesh. Esto fue un trabajo largo, súper complicado y un poco muestra lo difícil que por ahí es hacer esto a nivel de gobiernos y porque uno escucha, bueno, no pudimos hacer el grupo de tratamiento, de control por esto, por otro. Esto lleva trabajo, lleva un montón de tiempo, lleva un montón de dedicación, un montón de viajes. En la evaluación de impacto éramos 4. Yo que era la investigadora principal, que bueno, estoy acá en la Universidad de La Plata en el CETLAS y también soy profesora de la UBA. Nuestra colega Amy Pickering, que es Stanford, se acaba de mudar hace 2 semanas a Berkeley, que es la especialista en saneamiento. Habiba Chevari, que es economista de Marseille, y Masa Coulibaly, que era nuestro socio en Mali. La implementación estuvo a cargo de UNICEF y del gobierno de Mali, del Departamento de Sanitation, y todo el funding para esto, que fue bastante costoso en términos de la evaluación, fue de la Gates Foundation. Bueno, les agradezco la atención. No sé si preguntas, comentarios. Yo termino acá. Buenísimo, muy buena presentación. Súper interesante. Muchas gracias. Abrí la presentación equivocada porque la había cambiado, pero ya la estaba presentando, así que. Ah, dale. No hay problema, no pasa nada. Nada, espectacular. Muchas gracias. Súper detallado y muy... bueno, que era la idea del evento, ¿no? Como contar bien los aspectos prácticos y concretos más allá de la teoría. Así que buenísimo. Buenísimo. Bien. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Solo como de curiosidad, ¿tenés como varios proyectos como de este estilo en paralelo? O
O sea, es como el trabajo, ¿no? Me imagino, es súper súper complejo, pero hay como en Sí, investigación vos tenés, vos trabajás con varios proyectos al mismo tiempo. sí, hay algunos que están, digamos, están en distintos estadios, ¿no? Este está Mm, 90% terminado, son cosas para, digamos, problema de hacer esto con evaluaciones de políticas públicas es que la función objetivo del policy maker y la del investigador son distintas, entonces probablemente los resultados en Mali tuvieron la paciencia para esperarnos 2 años para tener los resultados y ver si funcionaba, y para ellos es un montón, y después para el mm, investigador quiere ser muy detallista y poder publicar los papers con tiempo. Pero sí, en ese momento tenía varios simultáneos. Uno era en Córdoba, en Argentina, que fue uno de los pocos que hice, el único que hice en Argentina, eh, que era de un programa de entrenamiento juvenil en Córdoba. Y, y sí, otros que están en distintos estadios, pero sí, sí. O sea, hay un límite a cuánto puede uno. En ese momento tenía más tiempo que el que tengo ahora para viajar o para estar más encima de los proyectos, pero sí, sí, hacíamos varios a la vez. Digo, hacíamos claro, porque es muy difícil hacer esto si no tenés un equipo de colaboradores. claro. No, está bueno aparte de ver como toda que en otros equipos también, en otras presentaciones también se hace mención a esto, como la colaboración también con otros equipos, otras instituciones, y cómo eso se va complementando esa experiencia. Está muy bueno. Así que espectacular. Bueno, de vuelta, muchísimas gracias por la presentación. Bueno, espero estar subiéndolo a YouTube pronto. Así ya. Bueno, Quería- bueno, gracias por la quería- invitación. Lamento no haber podido estar de manera presencial, me hubiera gustado, pero bueno, daba clases acá en La Plata.